agradezco mucho el que hayan venido esta tarde a la plática. Le agradezco mucho al equipo de Parque Explora la invitación a venir a Medellín, a Carlos, a Ana, a Andrés, la amabilidad que han tenido en estarnos enseñando el planetario y estarnos enseñando de lo que se trata el parque. Y pues básicamente me da mucho gusto estar aquí hoy platicándoles sobre el proyecto Ulises 1. Y pues un poco para decirles cómo se trata, se los voy a narrar como un diario de viaje, se los voy a narrar un poco a nivel de tiempo, cómo fue sucediendo desde el 2010 el proyecto. Creo que es la mejor manera de entenderlo. Y pues lo que les quiero decir es, en octubre más o menos del 2010, me encuentro con tener que tomar una decisión que tiene que ver, claro, que ustedes no están todavía muy cercanos a ella, que es cumplir 50 años. Entonces, pues ya se venía mi cumpleaños y yo pues tenía que decidir, cuando uno cumple esa edad, cómo se vuelve uno a reinventar. Y pues mucha gente cuando cumple 50 años lo que hace es comprarse un convertible, ¿no? O lo que hace es comprarse un departamento cerca de la playa. Es decir, ustedes ya un día van a saber de lo que se trata, porque pues básicamente uno ve su vida, ve lo que está pasando y ya cada vez falta menos. Y yo cuando llego a este proceso de cumplir esta edad, pues me doy cuenta que me gustaría hacer algo totalmente fuera de lo común. Y entonces, en vez de comprarme un coche o una motocicleta, pues decido que lo que voy a hacer es lanzar un satélite al espacio. Y bueno, cuando uno toma una decisión de estas, se vuelve serio el asunto, porque uno se lo tiene que creer, ¿no? Uno no puede estar diciendo voy a lanzar un satélite, pero no tiene sentido si uno no piensa hacerlo, ¿no? Es como, son de esas promesas que se vuelven como demasiado falsas. Pero también el llegar a esta edad, uno tiene que volver a revisar los supuestos, uno tiene que volver a revisar lo que uno ha aprendido. Entonces, pues cuando yo estaba en sexto de primaria, cuando yo fui a la escuela, pues por supuesto había aprendido cosas que ya no tenían validez, como el átomo, ¿no? Yo aprendí en quinto de primaria o en sexto de primaria que la pieza mínima del universo y que era indivisible era el átomo. Entonces, pues desde entonces, pues muchas cosas han cambiado y pues yo tenía que tomar una actitud también, inclusive, de revisar todo mi aprendizaje y qué era lo que pues yo tenía que volver a aprender a hacer cosas, ¿no? Por otro lado, la realidad de México se ha vuelto un lugar inseguro. Hay una guerra que tiene que ver con el narcotráfico y bueno, cuando se hizo esta transparencia había 30,000 muertos, yo creo que ahora hay más. Yo creo que ya vamos en los 70,000 o los 80,000. Y la idea es, a mí no me gusta que alguien me haga una mala realidad. Entonces yo tengo esto de que si uno le confía a un político o a un general o a alguien su seguridad o la realidad de su país, pues debería de hacerlo bien, es su trabajo. Entonces yo quise poner la tesis de que yo, que estudié fotografía, sí, yo tengo una licenciatura en fotografía profesional donde me enseñaron a revelar rollos, a imprimir analógicamente, es decir, yo soy fotógrafo antes de Photoshop. Entonces
yo lo que quería comprobar era que si yo podía lanzar un satélite al espacio, cualquier gente lo podía hacer. Y al final del día, el poder cambiar la realidad resulta que se vuelve una comprobación en que cada uno de nosotros puede cambiar la realidad y no estamos en la realidad de alguien, de un mal poeta, ¿no? Porque al final de cuentas la realidad es una metáfora, es un imaginario y pues la factura de su casa o la escritura de su casa o la factura de su coche es una metáfora, es un papelito rosa, el dinero es una metáfora. Y a veces la gente que inventa esas metáforas pues es un mal poeta. Entonces decidí que hoy en día lo que se necesitan son poetas, artistas, que nos inventen una nueva realidad. Entonces, esto es un ejercicio de invitar poetas o de invitar gente o a quien sea, pues a pensar que el futuro no tiene que ser lo que nos espera, es decir, puede ser lo que nosotros queramos. Y por alguna razón, el haber nacido en 1960 tiene que ver con tener otra visión de lo que es el futuro. Y algunos de ustedes que nacieron en 1980 o que nacieron en 1990, su concepción de futuro es distinta, tiene otro tipo de inmediatez el llegar al futuro. Entonces, pues básicamente el proyecto de Ulises tiene que ver con una reconstrucción, con un imaginario, con una reconstrucción de futuro y comprobado a partir de una célula mínima que es un ciudadano fotógrafo de México. Y bueno, les pongo aquí la definición de poiesis, que es de donde viene la poesía, y todo el arte, supuestamente, el buen arte, su alma está hecho de poiesis. Poiesis tiene que ver con que uno tiene ideas y cómo se aterrizan a lo material. Es decir, cómo tengo yo una idea que no existe y que es etérea, y cómo a mí se me ocurre este vaso y cómo llega a ser vaso. Entonces, Heidegger subraya el momento de placer cuando algo está fuera de su posición original para convertirse en algo más. En griego, poiesis tiene que ver con la acción que le da transformación y continuidad al mundo. Entonces, al final del día, yo lo que estoy tratando de hacer es regresar a los poetas a la acción del mundo y a volver a tener imaginación para crear lo que se nos pegue la gana. Entonces, en 1957, el 4 de octubre de 1957, se lanza el Sputnik. El mundo cambia a partir de una pequeña bolita del tamaño de un balón de fútbol. La carrera espacial resulta que se da a partir de que los rusos lanzan un satélite de este tamaño, que era un balón de básquetbol. Y este balón de básquetbol tarda o tiene una misión de 23 días y lo único que hacía era bip. Y resulta que el haber lanzado el Sputnik genera un pánico en los Estados Unidos, genera un pánico en Europa de que ya los rusos, al tomar el cielo, pueden lanzar bombas atómicas sobre ellos. Y resulta que esa capacidad de volver un imaginario, de que una pelota se vuelva un imaginario, pues resulta que genera la carrera espacial, genera el querer llegar a la luna, ¿no? Y bueno, al final del día, después de haber tomado esta decisión de que iba yo a hacer un satélite, pues tenía yo que buscar información de cómo se hacen satélites. Entonces, en México, DF, tenemos un restaurante que se llama Sanborns y que se sirve café y es farmacia y venden aspiradoras y sucede todo. Y hay un gran lugar, un gran anaquel lleno de revistas, donde hay todas las revistas. Y yo considero que es el lugar donde está toda la información. Es casi, es más bonito que Google porque ven todo al mismo tiempo. Y si se dan cuenta, allá arriba en la flechita, en esta revista de Scientific American, dice Do It Yourself Satellite. Entonces, pues junté mis 138 pesos o mis $10 y compré una revista que decía cómo hacer satélites. Y pues leyendo ese artículo que era de 6 páginas, me indicaba cómo hacer satélites y decidí que lo tenía que definir como una pieza de arte, pero lo que era la pieza de arte era la acción poética, era
el proceso de lanzar el satélite. Entonces le puse al satélite Ulises y resulta que hay un artista mexicano que se llama Ulises Carrión, que es un artista experimental mexicano, editor de la revista Efímera. Su obra incluye arte correo y la construcción de redes. Pero también Ulises lo refiere a uno, a la Odisea y a James Joyce. Entonces es un nombre muy bonito porque tiene muchos valores, significa muchas cosas. Entonces, a final de cuentas, James Joyce se tiene que leer en voz alta, tiene que ver con un satélite que se lee en voz alta. Por otro lado, en la Odisea, pues Ulises es el viajero, entonces el satélite es el viajero. Y quiero que me entiendan que el satélite es el instrumento, no la pieza de arte. Entonces, para que entiendan este concepto, es el equivalente a ser un violín. Un violín no es la pieza de arte. Resulta que para hacer arte se necesita un compositor, una partitura, un intérprete, el público, el conductor y los otros instrumentos. Entonces, Ulises es un pequeño punto de imaginación, un pequeño gatillo de imaginación, pero que requiere los compositores, el director, los ingenieros. Y bueno, Marcel Duchamp, por ahí por 1920, dice que el objeto del arte no es el objeto del arte, sino el centro de discusión. Entonces, lo que es importante es lo que se discute a partir de este objeto. Y bueno, había que imaginarse el satélite, y yo le pido a mi amigo Edgar Cano, pintor, que no sabe nada de satélites, que me dibujara un satélite, y todo comienza en bajar de la imaginación este dibujo, que no tiene nada que ver con la realidad. Ninguno de los dos somos científicos o ingenieros, pero de alguna manera, pues esto era lo que simbolizaba para nosotros un satélite, y se lo pedí que me lo dibujara como Leonardo da Vinci, ¿no? Para que fuera más chic. Entonces, pero no crean nada de estos dibujos. Estos dibujos simple y sencillamente es un momento de imaginación. Y mi padre, que murió hace un par de años, es arquitecto y me enseñó que con un cartoncito de este tamaño y con una base más o menos de este tamaño, uno llega y vende un edificio de 20 pisos o de 30 pisos. Y a final de cuentas, cuando mis amigos arquitectos me dicen, oye, pero ¿cómo se venden los edificios así de grandes que vendía tu papá? Y yo les decía, mira, es que con el mismo cartoncito puedes hacer una casita y es de 2 pisos. Pero si con el mismo cartoncito haces algo de 20 pisos y dices, esto tiene 20 pisos, pues es el mismo cartoncito, nada más que ahora tiene 20 pisos, ¿no? Entonces yo así les explicaba, y esto es un poco esta maqueta que es un cilindro de acrílico con unos masking tapes a los lados y 2 barritas, y esta era la maqueta del Ulises, y el Ulises es más o menos de este tamaño, es una lata de aceite. Es un satélite, es lo más pequeño que se puede hacer un satélite y es la célula mínima para llegar al espacio. Y pues yo tenía también, además, ya que se me había ocurrido hacer un satélite, era quién firmaba el satélite, es decir, quién era el autor del satélite. Y me di cuenta que los problemas que tenemos hoy en día tienen que ver con saber vivir en colectivo. Entonces decidí que tenía que ser un grupo de gentes que supiera trabajar en equipo, y pues yo que soy fan del fútbol decidí que 11 artistas tenía que ser el Colectivo Espacial Mexicano, y también me di cuenta que la FIFA tiene más países que la ONU. Entonces la FIFA tiene 205 países inscritos y la ONU tiene solamente 196, entonces decidí que problemas globales pueden ser resueltos más rápido por la FIFA que por la ONU. Entonces, pues básicamente se formó Ulises 1, que es el Colectivo Espacial Mexicano, donde pues la comunidad también, hacer comunidad puede ser una obra de arte, puede ser una acción poética, y lo importante es que el Colectivo Espacial Mexicano no era una fundación, no era un instituto, no era nada, era un grupo de autodefensa inteligente. Entonces, básicamente era un grupo de ciudadanos que se organiza de alguna manera, no va al notario, no firma actas, simple y sencillamente establece una premisa de querer hacer algo. Y bueno, aquí está la lista, que es Arturo Márquez,
Omar Gasca, Hugo Solís, Cabezas de Cera, Francisco Rivas, Ramsés Luna, Fernando Castro, Teresa Borbona, Juan Galindo y Julio Saldívar. Pero la idea es que cuando uno piensa de un equipo o de gente que va a invitar a su fiesta, la gente piensa en qué bien se van a llevar. Y eso no tiene chiste. El chiste es aprender a trabajar en equipo con gente que uno no se lleva. Entonces, esta cifra era cercano a 13, donde ya es una muestra de estadística. Y pues Arturo Márquez es un señor de 60 años que escribe danzones. Omar Gasca es un escritor, pintor. Hugo Solís tiene 35 años y es un artista electrónico. Cabezas de Cera es un grupo de rock que hace sus propios instrumentos y suenan como hindú. Francisco Rivas, que en aquel momento era el productor de la Fonoteca. Ramsés Luna era parte de Cabezas de Cera, pero se habían separado, entonces se quedó solito. Y le pedí a mi amigo Fernando Castro y Teresa Bordona que escribieran un poema haiku. Un haiku es un poema japonés de 3 renglones, porque pues iba a ir en el panel del satélite, ¿no? Entonces tenía que ser chiquito. Pero se volvió tan loco mi amigo Fernando que le puso un título de 26 páginas. Y luego en el centro multimedia está Juan Galindo y Julio Saldívar, que estaban a cargo de armar el satélite. En la etapa de lluvia de ideas también colaboraron Marcela Armas, Gilberto Esparza, Arcángel Constantini e Iván Puig. Y ellos dejaron el colectivo y un poco fue por haber generado esta situación de que la gente no era heterogénea, sino que había distancias entre las pláticas y hubo gente que decidió salir del proyecto. Y bueno, para que me entiendan quiénes son, aquí hay una foto en mi casa en noviembre y diciembre del 2010, leyendo las instrucciones. Y parte casi de los requerimientos de lanzar un satélite era no saber de satélites, ¿no? Cuando uno no sabe nada, tiene una perspectiva real del problema. Y miren, la primera conferencia que yo decido resulta que es en Colombia, en Caldas. Entonces, me da mucho gusto regresar a Colombia porque se cumple un ciclo. Es decir, estoy regresando como Siddhartha al punto de origen. Y yo había escogido ir a Caldas porque nadie me conocía ahí, entonces si la regaba no había problema, ¿no? Entonces ahí en Manizales no tenía yo ningún conocido y podía yo practicar mi conferencia y entender si la idea del satélite, el colectivo espacial mexicano, el que fuera obra de arte, tenía algún sentido, vamos a llamarlo, gramatical. Pero después, porque uno es intenso, decide ir al MIT en Boston y resulta que en marzo del 2011 digo, bueno, vamos a poner a prueba la idea. Si es satélite, satélite, a ver la progresión poética y vamos a darnos con gente que cría astronautas, hace cohetes, genera ingenieros. Y miren, aquí está la cara de los ingenieros viendo mi satélite. Y la exposición de Ulises era esta mesita con mantel blanco, la maqueta y un PowerPoint más o menos diciendo lo que les estoy diciendo ahorita, pero mucho menos porque en aquella época pues era un personaje diciendo voy a hacer un satélite, ¿no? Y la gente diciéndome metafóricamente. Y le digo, no, voy a hacer un satélite. Pero fíjense que en ese momento me di cuenta que el decir voy a lanzar algo al espacio, eso es diferente cuando se dice en México, cuando se dice en Colombia y cuando se dice en Boston. Porque cuando llego a Boston me dicen, pues cuando voy en México, en Colombia me dicen, vas a lanzar un satélite metafóricamente, ¿verdad? Pero cuando llego a Boston me dicen, bienvenido, esta es la puerta de las gentes que lanzan satélites. Entonces, me gusta enseñar esta fotografía. Del lado derecho hay una pareja que son arquitectos de Argentina y que pues eran invitados a la fiesta. Junto, el de pelo blanco, es Guillermo Trotti. Él es un arquitecto que se encarga de diseñar los camarotes de la nave de la estación espacial
y también hace camarotes para la Antártica, para la base de la Antártica. Junto a él, la señora de pelo blanco es la esposa de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin es ahí el que tiene el brazo cucho y que está en la silla de ruedas. Buzz Aldrin es el segundo hombre que pisó la luna. Y pues, miren, fue muy interesante cuando lo conocí porque estaba yo en el baño. Y es un problema cuando uno está en el baño, ¿no? Y de repente, al migitorio de junto llega Buzz Aldrin. Porque uno no sabe si estrechar la mano, ¿no? Y decirle. Entonces, no saben la tensión que me causó conocer a Buzz Aldrin en ese momento, porque se iba a ir, ¿no? O me tenía yo que ir, porque tampoco me podía esperar a estarlo viendo. Afortunadamente luego me invitaron a una cena y lo volví a conocer. Junto a él está Dava Newman, que está encargada de hacer el traje espacial para Marte. Entonces ella está creando nuevos trajes espaciales más cómodos para trabajar en Marte. Junto a Dava estoy yo y junto a mí es Michael Massimino, que no sé si algunos de ustedes hayan visto la serie de televisión de Big Bang Theory, cuando Horowitz se va a la estación espacial. Bueno, este es el astronauta que va junto de él. Y es, bueno, para que me crean bien, es el astronauta. Se los traje disfrazado de astronauta. Entonces, aquí está de civil, aquí está de astronauta. Y lo que es muy interesante es que él ha reparado el Hubble 2 veces. Entonces, mucho de lo que conocemos del cosmos y de los nuevos planetas que ha descubierto el Hubble, pues es gracias a Michael Massimino. Y bueno, les voy a hablar de la experiencia, porque ahí es donde me di cuenta que estar haciendo un satélite es otra manera de ver el universo, es otra manera de ver el mundo, es otra manera de ver la hermandad de las gentes que se vuelven exploradores del universo. Entonces, pues resulta que cuando yo fui hace 3 años, pues el timing era como perfecto, ¿no? Pero por otro lado, el sistema está llegando a su fin. Es decir, cada vez más entra el vernos como una economía, como un mercado de consumo y no como una sociedad humanista. Era el fin de la era del transbordador espacial, la entrada de los capitales privados y los nuevos polos de desarrollo en el mundo, como son India y China, que ahora ya son potencias del espacio, y ya los Estados Unidos no lo son. De igual manera me di cuenta que una gente que se imagine cosas es importante. Y Julio Verne era el culpable de que nosotros nos imagináramos cosas el siglo pasado. Es decir, el imaginario de la exploración, la emoción o la intensidad de explorar, nos lo estaba dando un escritor que se imaginaba cosas. Y bueno, afortunadamente, en una de las pláticas corroboraba mi tesis. Entonces, aquí está una historiadora de la ciencia haciendo referencia al Capitán Nemo y al Nautilus en los 150 años del MIT. Y miren, aquí están todos los mapas de todas las novelas de Julio Verne. Entonces, para que vean lo importante que son los artistas o la gente imaginándose cosas de cómo deben de ser las cosas. Es decir, todo lo que es creado, alguien se lo tuvo que haber imaginado antes. Y bueno, hay distintas maneras de cómo se va a desarrollar las nuevas exploraciones. Entonces, nos vamos a tener que preocupar por el océano, no nos va a tocar ir en persona, porque nadie va a regresar de Marte. Cada vez más vamos a tener que mandar robots, vamos a tener que ver interfaces. Entonces, cambia radicalmente nuestra manera de ver, cómo vemos y cómo exploramos el universo. Y miren, esta gráfica es muy bonita porque del lado derecho, pues estoy yo hablando sobre creatividad y estoy hablando sobre arte y sobre ciencia y cómo los equipos y los abanicos de gente deben ser cada vez más grandes. Es decir, debe de haber una intervención social completa sobre los problemas que tenemos, pero aquí les voy a tener que señalar, me voy a salir de la luz, pero ahorita regreso. Aquí está Josh Simpson y está junto a mí, y Josh Simpson es un artista del cristal.
Y resulta que yo lo había invitado a México por otros estudiantes a hacer 2 mundos de cristal, porque él lo que hace es, él hace mundos. Entonces hace unas cosas así y luego los entierra. Es decir, hace 2 mundos al mes y entierra 2 mundos al mes. Y en su onda de locura, pues está haciendo como una antropología del futuro, ¿no? Y quiere que lo encuentren. Entonces, pues entierra uno en París, tira uno en el océano. Entonces, pues me da un codazo. Así me dice: Juan José, qué pena que no pude llegar a México. Yo dije: Josh, porque lo conocía por email, ¿no? No lo conocía yo en persona. Entonces, ¿tú eres Josh Simpson? Sí, yo soy Josh Simpson. Y me dijo: chin, mira, creo que ya quemé mis puentes contigo porque no pude ir a México, pero me gustaría platicarte el por qué no llegué a México. Y entonces, pues sí que me platique, ¿no? Y Josh de repente me dice: fíjate que mi esposa es astronauta. Entonces dije: qué buena excusa. Esa la debería de usar yo. Porque esa de que no pude ir a tu fiesta de cumpleaños porque mi esposa es astronauta, pues digo, es una belleza, ¿no? Y si todavía uno le añade, y ese día la estaban lanzando al espacio, pues todavía queda ahí como todo un glamour de, perdón, no puedo ir, pero estoy en Cabo Cañaveral lanzando a mi esposa al espacio. Pero resulta que, bueno, le acepté, es muy buena disculpa, ¿cierto o no? Es muy buena disculpa, es decir, uno tiene que darle puntos a la gente que se sabe disculpar así. Solamente que íbamos a tomarnos un vino a casa de Guillermo, y ahí íbamos todos a echarnos un vino blanco, y de repente ahí en su iPhone le habla a su esposa. Nada más que su esposa estaba en la estación internacional en el espacio, ella estaba en órbita. Entonces, pues imagínense la emoción de todos de que había una llamada telefónica de la estación espacial en órbita. Y entonces, yo no sé si ustedes saben quién es Kubrick, pero mi referencia de esa llamada telefónica, ¿quién sabe quién es Kubrick y 2001 Odisea del Espacio? Muy bien. Todos los demás vayan a ver 2001 Odisea del Espacio y entiendan lo que les estoy diciendo. Porque hay una llamada telefónica de una estación espacial que sale en una película en 1968, donde el actor principal le llama a su hija para desearle feliz cumpleaños. Y esto era exactamente la misma escena, pero en la vida real. Entonces, era un momento Kubrick y a mí se me enchinaba así los pelitos. Entonces, pues resulta que nos estuvimos 45 minutos hablando con la astronauta, porque solamente podemos hablar 45 minutos. Es decir, después le da la vuelta a la Tierra y ya perdemos la señal. Pero bueno, como se van dando cuenta, empiezan a suceder cosas. Y bueno, sucede que este señor, que se llama John Callahan, la NASA le encarga para los 50 años que escriba una carta de amor a la NASA y me invitan a ver que él nos recitara la carta de amor. Y de repente cuando me invitan a ver eso, pienso que no puede haber nada peor que ir a ver una carta de amor a la NASA, ¿no? Entonces me siento, el equivalente así como ustedes, cerca de la puerta, para cuando apaguen la luz, salirme. Y llega una señorita de traje sastre azul y me dice: el artista le gustaría que usted pasara a la primera fila porque le reservó asientos VIP. Yo, ahora tengo que chutármelo y además tengo que mostrar interés. Entonces, resulta que empieza este señor a platicarnos el problema de que le hubieran encargado una carta de amor a la NASA, y él empieza a narrar cómo 2 examantes se juntan a hacer un informe para la NASA para sus 50 años. Y entonces, pues básicamente me gusta mucho que empiece en 2 examantes que están peleados, porque ese es el estatus de todos nosotros, ¿no? Siempre estamos peleados con alguien. Y entonces se empieza como este novio le habla a su exnovia y le dice: pues vente este jueves, vamos a preparar este papel, este reporte para la NASA. Y la otra dice: bueno, los 50 años de la NASA,
te voy a ayudar a hacerlo. Y pues básicamente él es este científico y ella es esta romántica, y entonces empiezan a discutir cómo debe de ser el reporte y empiezan a narrar 3 episodios que tienen que ver con la NASA. El primero de ellos es de un indio Sioux, el cual estaba destinado a ir a Vietnam y que de repente llega un reclutador de la NASA a su ciudad. Él no califica para poder presentar los exámenes, los presenta de todas maneras, se salva de ir a Vietnam, lo contratan en la NASA para calcular órbitas, en matemáticas, y resulta que este señor es el que está yendo a su casa un día de regreso y escucha en el radio: Houston, we have a problem. Entonces regresa al control de Houston y resulta que el Apolo 13 ha sufrido una explosión y todos están desmayados en el cuarto de control y no saben si abortar la misión. Están tomando la decisión de que ya se regrese y él es el que grita en ese momento, dice: no, hay que mandarlos a la Luna. ¿Por qué? Porque necesitan una velocidad de reentrada a la Tierra y es el que le salva la vida a todos en el Apolo 13. Para este momento en el MIT la gente está llorando. ¿Por qué? Porque son la gente que ha estado diseñando las misiones, son gente de la NASA. Y cuando todo el mundo ha estado involucrado en ese momento, pues básicamente es como así devastador la emoción que uno puede sentir en ese... Y ya me empieza a gustar el show. Es decir, realmente ya no me quería yo salir. La siguiente historia que habla es de Armstrong. Cómo Armstrong está, después de su misión a la Luna, visitando un asilo de viejitos y cómo platica con el viejito que está en su silla de ruedas. Y entonces pues le pregunta el viejito: ¿quién eres tú, Armstrong? ¿Cuál es tu misión? Le dice: la Luna. ¿Cuál Luna? La Luna. Y entonces le empieza a narrar cómo pues al principio Armstrong era un piloto de guerra, se salva un día que es derribado porque cayó del lado de los pastizales de arroz, pero si lo hubiera caído del otro lado hubiera caído hacia el océano. Y al final del día resulta que narra el dramatismo que fue aterrizar el Apolo 11 en el Mar de la Tranquilidad en la Luna. ¿Por qué? Porque se pasaron. ¿Qué sucede? Traían demasiada velocidad y como nunca habían aterrizado eso, les falló la computadora. Houston les autorizó que siguieran. Buzz Aldrin sabía operar la computadora sin necesidad de Houston y tenían demasiada velocidad para aterrizar. Están decidiendo qué hacer. Reganan contacto con Houston y de repente se prende un foquito verde y resulta que ya aterrizaron y no se habían dado cuenta. Es una de las narraciones más dramáticas que ustedes pueden escuchar. Búsquenla en YouTube o en el Museo de Tecnología de Chicago. Y la tercera historia que narra es sobre la maestra que escribe una solicitud de subirse en el Challenger. Resulta que ella dice: el diario de la gente común y corriente es más importante para saber la historia que los diarios de los grandes personajes. ¿Por qué? Porque son más reales. Al final del día, los diarios de la gente común y corriente pues denotan la realidad desde otro punto de vista y desde un punto de vista realista. Y resulta que la aceptan que fuera la primera maestra que va al espacio y él relata la conversación telefónica que hay de que no dejaran despegar el Challenger por el problema de los anillos O, que si despegaban a cierta temperatura explotaba el Challenger. Y como ustedes saben la historia, narra cómo explotó el Challenger con la maestra adentro y ya en ese momento todo el auditorio está llorando y resulta que una de las cosas que dice es: vamos a estar tomando riesgos en la exploración espacial, vamos a estar tomando riesgos en hacer cosas que nunca se han hecho y básicamente lo que hay que aprender es que se van a perder vidas, se van a perder cohetes y hay que aprender que todos los que estamos metidos en esto estamos metidos sabiendo que hay esos riesgos en este tipo de misiones. Y bueno, para cerrar su plática habla del Voyager. El Voyager en 40 años ha recorrido 18 horas luz
y habla cómo se les ocurre la idea de mandar un disco en el Voyager. Entonces un día Carl Sagan y el otro curador se dice, hay que mandar un disco, pero faltaban solamente 2 semanas para lanzar el Voyager. Y entonces narra toda la historia de cómo estaban tratando de recorrer los cantos y cómo estaban tratando de encontrar distintas grabaciones. Y una de las grabaciones que ellos querían encontrar, acabaron encontrándola en un restaurante hindú. Entonces ya en este momento lo que les quiero decir es que el escribir una carta de amor de la NASA ya tenía mucho sentido para mí. Y yo ya entendía que el proyecto rebasaba cualquier cosa que yo hubiera pensado a partir de un rastro de la experiencia. Regresando a México, en mayo del 2011, llegan las primeras piezas del satélite y decidimos que lo que debemos de hacer es un baby shower. Entonces aquí estamos todos los artistas abriendo esta caja que es como de pizza. No entendemos nada de lo que estamos revisando, pero estamos muy contentos de que haya llegado todas estas piezas. Y esta es una fotografía del Colectivo Espacial Mexicano en una de las juntas donde estamos decidiendo qué es lo que va a estar haciendo el satélite. Y bueno, se denota que no sabemos nada de satélites. Aquí estamos trabajando en el centro multimedia y cada vez nos damos más cuenta que las mejores tecnologías son las tecnologías más viejas porque han sido probadas durante mucho tiempo. Había que lanzar un cohete y Mojave es el lugar de mayor inversión privada en el espacio y aunque no lo crean, esa casita con esa torrecita es un spaceport. Entonces resulta que Mojave tiene un aeropuerto y puerto espacial. Y aquí estoy yo, en mi mano tengo un Ulises, ese es el tamaño del satélite, y estoy ahí con el chairman, la CEO de Interorbital Systems, y pues básicamente es el momento donde estoy comprando un espacio en el cohete, como en condominio, para que se lleven mi satélite al espacio. Y bueno, Mojave es un lugar que uno puede morir deshidratado. Entonces uno solamente puede ir a la torre de pruebas a las 6 de la tarde y uno dura más de 20 minutos afuera del coche. Aquí hay otras fotos del cohete. Este es Rob, el inventor del cohete, otra toma del cohete. Y aquí está Randa Milliron enseñándome la isla de Tonga, porque vamos a lanzar el cohete desde la isla de Tonga. Porque el rey de Tonga decidió entrar a la carrera espacial y les donó un terreno a ellos para que lancen cohetes desde ahí. Para todos ustedes que tienen problema, ¿dónde está Tonga? Aquí está Tonga. Aquí está Australia. Allá está México. Y bueno, para que vean un poco qué es lo que va a suceder, el satélite estará en una órbita polar a 300 kilómetros de altura y va a estar en una órbita polar. Entonces va a aprovechar el movimiento de rotación para estar viajando por todo el mundo, y la ventana de poder transmitirle al satélite va a ser aproximadamente unos 10 minutos al día. Y bueno, el Colectivo Espacial Mexicano lo que hicimos fue generar una exhibición de arte de todas las ideas, como para ponernos orden. Y se hizo a través de un festival que se llama Play. Y aquí pueden ver más o menos, pintamos todo de negro porque era el espacio. Y entonces ahí hay planos, partituras, dibujos, videos. Y todas nuestras ideas no tenían que ver con que si nos alcanzaba el dinero o no nos alcanzaba el dinero. Tenía que ver con que este objeto nos generaba ideas y lo que queríamos mostrar eran las ideas que nos generaba. Entonces, bueno, aquí hay una animación, aquí ya entró la gente a la exposición. Este es un cachito de animación que mostrábamos cómo era. Este es el título del haiku. Y aquí hay bocetos de los artistas de cómo pensaban lo que iba a suceder. Y si se dan cuenta, pues lo que tratamos de hacer es expresarnos a partir de la pluma
o de lápiz, lo que en un momento dado estamos pensando, ¿no? Y bueno, para enseñarles una pieza de Gilberto Esparza quiere mandar microbios extremófilos al espacio en esas cajas de Petri y quiere que la actividad microbiana, ponerla arriba de unos capacitores para que sea como una pila viva en el espacio y que cuando cargue el capacitor de energía en ese momento genere un sonido o un impulso sonoro, una especie como de capao, ¿no? Marcela Armas generó el código genético del maíz, musicalizó el código genético del maíz en una partitura, tomando en cuenta que era una imagen de la semilla como una imagen de vida y pues un poco como para recordarnos que la semilla es la vida en potencia y lo que tenemos que cuidar es la vida. Esta es una antena que diseñó Marcela y tenía una bocina. La bocina está aquí y tiene este alambrito, y este alambrito sube y baja con el sonido y mueve este filamento. Entonces resulta que el sonido que se capta del satélite genera este filamento que se mueve y es como una escultura de calor, de luz, y conforme el volumen del sonido es más amarillo o más rojo el filamento. Entonces, pues esto se expuso en la fonoteca. Como era tan experimental, este dispositivo duraba solamente 30 minutos, porque a los 30 minutos se rompía el filamento y teníamos un señor que cambiaba el filamento, ¿no? Entonces, cada 30 minutos cambiábamos el filamento para que se entendiera la obra. Este es un infinito prehispánico. Entonces, Iván Puig recogió piececitas de Tepalcate de distintos lugares en México y después hizo un gran infinito y como tratando de meternos en el pensamiento si un infinito prehispánico es más viejo que un infinito de hoy o un infinito de mañana, ¿no? Exactamente qué es el infinito. Arturo Márquez hizo esta partitura que es una franja o una gama de notas en las cuales va desde lo más grave hasta lo más agudo que puede escuchar el oído, y ese es todo el rango que puede escuchar el oído. Entonces esto era una manera como de pintar el todo, y esto lo transmitiría el Ulises en algún momento. Hubo gente que se emocionó de la idea, hubo gente que no necesariamente estaba invitada, pero sabía de la idea y me mandaba obras de arte. Esta es una de ellas y es una escultura en granito del Ulises. Entonces, y realmente es como una contraposición de que nosotros estamos tratando de hacer algo ligero y me mandan algo de granito. Entonces, era una bonita contrapropuesta, ¿no? De nosotros tratando de aligerar los materiales y de repente este Ulises que apenas sí lo puedes cargar. Esta es una partitura que tiene la zona áurea y juega con el pentagrama, y este es de Omar Gasca y es música para dos chelos en el espacio. Y esto tiene que ver mucho en una relación entre el compositor y el intérprete. ¿Qué le significa esto a un intérprete o a dos intérpretes que están haciendo algo con chelo a partir de esta información gráfica? Y bueno, a veces es tan difícil explicar el concepto que hacíamos pequeñas maquetas para establecer que sí era un satélite, que sí iba a transmitir. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el muñequito 1 está el satélite volando para que supieran que de veras iba a volar el satélite, y el muñequito 2 tiene el radio para que supieran que este satélite le iba a transmitir a este muñequito. Entonces, era la manera que explicábamos de una manera muy sencilla la misión. Y bueno, en Manizales me encontré a mi amigo Morelos, que es diseñador gráfico, y le pedí que me diseñara un póster. Y bueno, este póster le llamamos el Ulises 1 Región 4, porque está hecho de matamoscas, corcholatas, tiene un sello de hecho en México,
y se utilizó para una exposición en Estambul, en el International Symposium of Electronic Arts. Utilizamos esta imagen y bueno, hubo un momento donde la gente pensó que ese era el satélite. Entonces, pensaban que los mexicanos éramos más audaces de lo que realmente somos y decían, qué maravilla de satélite, van a mandar matamoscas al espacio y en el espacio no hay moscas, ¿no? Entonces el rollo poético. Entonces, desde entonces tenemos mucho cuidado en el uso de esta imagen. Y bueno, lo que es muy interesante es el que nos dimos cuenta que había que ver cómo lo íbamos a construir. Y yo conocí a Gerardo Bray, diseñador del CubeSat y asesor del Ulises 1, mostrándome una réplica del Sputnik, pero ese escritorio que él tiene en su casa es un laboratorio para hacer satélites. Y finalmente lo que hace el colectivo espacial mexicano es traer o copiar de una manera bastante exacta qué era este laboratorio y darnos cuenta que no era tan difícil hacer un satélite. Se podía hacer en un garage. Y este es nuestro laboratorio. Esto es en el Centro Nacional de las Artes. Y en vez de Gerard tenemos a Hugo. Y bueno, este es el equipo del Centro Multimedia. Ahí está el Momo, mi asistente, que la contraté por el nombre, se llama Esperanza. Está Adriana, está la subdirectora del Centro Multimedia, Juan Galindo. Y más o menos, esta es una estructura del modelo de ingeniería del Ulises. Y bueno, poco a poco se vuelve, o nos damos cuenta que no es cuestión de hacer un satélite, hay que hacer muchos satélites. ¿Por qué? Porque en la bolsita vienen muchas piececitas. Entonces, cuando uno compra una resistencia, vienen 300. Entonces, eso dicta, es un mensaje de Dios, ¿no? Haz 300. Entonces, el Colectivo Espacial Mexicano empieza a trabajar con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el Ulises 1, y comienza el Ulises 2 en la UNAM. Y nos damos cuenta que todo este conocimiento que estamos poniendo se debe de hacer una escuela de satélites. Este es un boceto del satélite y poco a poco nos empiezan a llamar gente del lado de la ciencia y la tecnología. Es decir, nos empiezan a llamar otras gentes que tienen que ver con, ya no con el arte, sino con hacer pequeños satélites. Aquí estamos en ICEA, el Museo de los Globos. Aquí estamos nuestras piezas dentro del Museo de los Globos. Y a mí me nombran parte del Comité Cultural de la Federación Astronáutica Internacional. Entonces, ahora ya soy parte de un comité cultural que tiene que ver con la cultura del espacio y la cultura en el espacio, y trabajo con la gente del Hubble, de la NASA, del Johnson Space Center. Aquí estoy escogiendo antena para escuchar al Ulises. Y bueno, aquí estoy en el Politécnico Nacional en una junta con los ingenieros del Politécnico. Derrochan alegría. Empezamos a trabajar con Cósmica y nos invita a la primera junta de la Agencia Espacial Mexicana. Y es muy afortunado que el Colectivo Espacial Mexicano se fundó un año antes que la Agencia Espacial Mexicana. Entonces resulta que pues nosotros asesoramos algunas cosas de ahí, y lo que nos fuimos a mostrar fue la célula mínima y ciudadana para llegar al espacio. Aquí estamos trabajando, los chavos, el maestro. Aquí están las piezas que se han estado poniendo al Ulises, y miren, todos cometemos errores. Ahí están las pilas que no cabían, ¿no? Del lado derecho, abajo en la esquina. Y miren, por ejemplo, esta rondana que está aquí están viendo un problema y tratando de resolverlo de dos maneras distintas. Y nos estábamos yendo por el de la derecha, que era fibra de vidrio, para poder atornillar las celdas solares, pero costaba $1,000 la placa de plástico, ¿no? Y no teníamos $1,000. Y entonces les digo, muchachos, no tenemos dinero, pero tenemos que encontrar una solución de cómo hacerlo. Y decido que pido
un presupuesto a una compañía de albercas porque quería yo hacer una alberca. Entonces genero todo este plan de muestras que necesito para mi alberca, que por supuesto no voy a construir, pero me llega todas las muestras de alberca, de fibra de vidrio, de distintos colores, y con eso hago mis rondanas. Por supuesto, no, nunca construí una alberca, ¿verdad? Si no tenía dinero para una rondana. Aquí estoy en el Encuentro Iberoamericano de Pequeños Satélites en la UNAM. Aquí está el Ulises 1 en el Museo Tecnológico de la Ciudad de México. Siguen derrochando alegría, mis amigos. Entonces, esta es la Agencia Espacial Mexicana y es el secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. Aquí estamos vestidos de astronauta todos en un performance en el Laboratorio Arte Alameda y generamos un encuentro de ingeniería donde trajimos a Gerardo Bray a que nos enseñara a todos a hacer satélites. Y bueno, aquí está el grupo de ingenieros, o la primera camada de ingenieros, donde pudimos hacer la primera transferencia de tecnología. Aquí está el Ulises 1 ya en pruebas de transmisión. Este es el equipo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Aquí está el Ulises a medio terminar y pues este es el Ulises terminado, que se termina el 12 de diciembre del año pasado y se presenta en febrero. Y vean cómo las antenas están hechas de flexómetro, porque nos ahorramos un equipo para abrir las antenas, porque estas se abren solas, ¿no? Y bueno, aquí lo estamos presentando. Y habíamos comprado con Interorbital Systems un lanzamiento y ellos van muy atrasados en el lanzamiento. Entonces estamos comprando un segundo lanzamiento y lo vamos a subir con la Agencia Espacial Japonesa y estamos esperando para finales de este año o principios del año que entra lanzarlo del módulo japonés, y lo vamos a estar escuchando con otro proyecto que es de estaciones terrestres que se llama Penélope. Entonces estamos con artistas en distintas partes del mundo poniendo bases terrestres. Este es el equipo del Ulises 2, alumnos de ingeniería de la UNAM. El Ulises 1 está hecho por los doctores y los profesores y el Ulises 2 ya está hecho por puros estudiantes. Y bueno, resulta que ahora tenemos cursos de artes para ingenieros, porque ahora que están trabajando artistas e ingenieros tenemos que ponerlos a los dos en sintonía. Este es un render del Ulises 2 que va a ser fotógrafo. Este es en Wikipedia, que nos encontramos el otro día, que ya estamos en la historia de los satélites en México. Y pues básicamente el futuro es que toda la gente que le estamos enseñando a hacer satélites enseñe a hacer satélites a la siguiente generación, y que parte de nuestro hacer es el que la Escuela de Satélites coordine los esfuerzos de todas estas instituciones para hacer más satélites. Y aquí, como pueden ver, nuestro futuro es seguir y seguir haciendo satélites. Es decir, creo que es como una cosa constructiva que hace futuro, y generar la colaboración de equipos que quieran trabajar, que tengan ganas de trabajar, que quieran trabajar en equipo y que tengan pasión por lo que hacen. Y con esto les enseño ya el último slide, que es todo el mundo que ya en los últimos 4 años está colaborando en hacer satélites. Muchas gracias.